Así que vamos a responder a la pregunta de por qué los adoradores son tan atacados en su vida sexual. Bienvenidos a este nuevo episodio de Adoración y Sexualidad. Mi nombre es Mariana Michel. Y mi nombre es Jorge Caicedo y el propósito de este podcast es el siguiente. Mientras encontramos el paralelo que hay entre adoración y sexualidad, renovemos nuestra mente, fortalezcamos nuestro Espíritu Santo para que vivamos nuestro proceso de santificación. Bueno, y hoy tenemos un tema muy importante y es ¿por qué los adoradores son tan atacados? Y es que últimamente hemos visto, y no solo últimamente, sino a lo largo de la historia, incluso bíblicamente, ahorita lo vamos a ver, los adoradores han sido atacados fuertemente, directamente ellos, específicamente ellos como adoradores, o nosotros como adoradores hemos sido muy atacados, lo hemos visto Pero mira, últimamente. Mitch, que ni siquiera, o sea, últimamente, sino es en la De toda la historia, o sea, historia. en toda la historia, porque justo el capítulo de hoy lo vamos a dedicar a ver 3 casos donde distintas personas que fueron ungidas por Dios y separadas por Dios, que eran conocedores de Dios, que es lo que es realmente ser un adorador, y que tenían distintos roles dentro o sea, para oficiar dentro de la presencia de Dios, un rey, un juez, de hecho 2 reyes y un juez en la Biblia, que tuvieron problemas con su parte sexual y que esos problemas pues desataron distintos tipos de cosas, pero también lo vemos hoy en día. Vemos ministerios internacionales que son acabados, bandas, hemos visto muchas bandas, Sí, iglesias enteras han sufrido pues a causa de esto. adoradores en el sentido de personas dedicadas que hacen música, que Sí, o sea, hacen... que lideran como la adoración en una iglesia, en una congregación, que lideran esa área, también han sido muy atacados. Por ejemplo, hace poco escuché de un caso que pasó en una iglesia y es que una persona se metió directamente a dañar esa iglesia. Y esa persona fue muy clara e inclusive le dijo al pastor y al líder de alabanza que los iba a destruir. Y bueno, Wow. gracias a Dios no pasó nada con el pastor, pero logró dañar y logró atacar al líder de alabanza. Fue un tema terrible y lo atacó justo en su área sexual. Y Sí. una vez dañado el testimonio de este hombre, pues muchas personas pues salieron afectadas allí en la iglesia, en la congregación, ¿verdad? Entonces fue directamente hacia estas dos personas, el líder, o sea, el pastor, y el ataque también fue hacia el líder de alabanza, o sea, hacia la persona que como que guía a la congregación en adoración, como que enseña, ¿cierto? Como que ministra Sí. adoración en el cuerpo de Cristo. Ahora, Entonces se ve el ataque ahí. empecemos con David, ¿cierto? Empecemos, era el primer rey del cual vamos a hablar, una persona que Dios habla o que se dice en la Biblia que es una persona que tenía como el salmista de Israel, esta persona que le agrada al corazón de Dios, esta persona que no le importaba dar sacrificios de alabanza, ¿cierto? ¿Y qué podemos ver, Mitch, de David en general, de su corazón? Bueno, primeramente sabemos que David fue un adorador en todo Ujú. su sentido y hay varias, digamos, versos que podemos leer. Por ejemplo, está Salmo 34:1, donde David con un corazón de adoración puro le dice a Dios, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y Ujú. es que justo cuando él estaba recitando esto hacia Dios, él estaba pasando por un momento muy difícil Sí, porque él estaba en ese momento, había sido perseguido, estaba siendo perseguido por Saúl, porque Saúl lo sí, quería por el rey matar. Saúl. Y tras del hecho, él llegó a la tierra de Gad, que era tierra de los filisteos. O Sí. sea, se le ocurrió meterse allá al hombre y estaba en tremendo aprieto. Y en medio de eso, le tocó a él, a David, para que no lo mataran, le tocó hacerse loco. O sea, él Como, literalmente loco. ok. Entonces él, por ejemplo, babeaba, él hacía como dibujos en las paredes, o sea, como si fuera un loquito, un loquito. Le tocó hacerse pasar por un loquito, él siendo
el ungido de Dios, él siendo alguien Wow. tan especial, le tocó humillarse de esa manera, pero aún así David dijo, bendeciré al Señor en todo tiempo, a pesar de la humillación. Y eso que él era alguien muy importante, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si a uno le pasara eso, pues uno dice, bueno, y Sí, eso que es creo que a veces uno lee la Biblia como muy a la muy de ligera. Por pasada. ejemplo, eso que tú me estabas contando, o sea, que estabas contando, creo Ujú. que también a mí se me ha pasado leerlo muy a la ligera. Y como que uno, bueno, interpretó como, se hizo un bobo, pero realmente yo creo que David estaba en una situación muy complicada en su vida general para tenerse que hacer pasar, primero tener que vivir en una tierra enemiga y hacerse pasar por una persona, Por pues loco, literalmente se sí, hizo pasar wow, por, no sé cómo se dice eso, sí, como por una como persona sí, que no sea, está en sus cinco sentidos. Él se humilló, pues para poder vivir, pero aún así él y aún siempre le da así la gloria a escribe, Dios. y aún así dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará en continuo en mi boca. Creo que esto es bonito porque nos da como una cercanía a quién es David como persona, como ser humano, ¿cierto? Ujú. Pero mira, Mitch, en 2 Samuel 6:14 nos muestra que David danzaba en todas sus fuerzas delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. ¿Esto qué significa? Cuando él trajo El arca a Jerusalén. el arca, la presencia de Dios, él la trajo y bailaba en el espíritu con todas sus fuerzas, tanto así que hasta su esposa, hasta Mical, como que lo expresió y le dijo, tú que eres el rey, como el más alto pues de Israel, ¿cómo te vas a despreciar así? ¿Cómo vas a hacer ese tipo de cosas? Y yo creo que esto agradaba el corazón de Dios en el sentido de que cuando él iba a adorar, y de hecho el efod era un elemento que vestía los sacerdotes para honrar a Dios, es cierto, y hay varias piedras en el efod, y bueno, eso lo podemos detallar en otro capítulo porque es muy Uy, interesante. sí, podemos hablar de eso y es relacionado a la adoración. Buen punto, ¿no? Sí. Anotado. Pero lo chévere es como David no solo cantaba, ¿cierto? O sea, no era solamente una práctica de cantada, de hacer instrumentos, porque ahorita vamos a ver un poco Uf, más de tremendo. eso, sino como él literalmente era el siervo del Señor. O sea, si traer la presencia de Dios me va a costar mi dignidad, pues que me cueste mi dignidad. Pero Ujú. David era una persona que hacía eso delante de la presencia de Dios y creo que por eso Dios amaba su corazón, ¿no? Así es. Y por ejemplo, también tenemos lo siguiente, y es que David también institucionalizó y organizó la música en el templo. O sea, él fue, por decirlo así, un líder de alabanza, Claro, ¿cierto? Él fue el líder de sí, alabanza del templo en ese momento. Y él dice en Primera de Crónicas 23:5, además, 4.000 eran porteros y 4.000 alababan al Señor con los instrumentos que David había hecho para la alabanza. Entonces, miren cómo leemos a veces de corrido. David también hacía instrumentos. qué Entonces, loco, él ¿no? Era un aparte luthier también era como un que luthier de afinaba la las época. guitarras. Era como el hombre, Dios le dio un don impresionante, pero él también amaba tanto a Dios y es que lo podemos ver en que tenía 4.000. Mm, 4.000 personas adorando a Dios en el templo. Era sabido que Dios quería que la llama, el incienso no y el sé, candelabro nunca se apagara cuando cierto, en el templo, claro. siempre estuviera encendido. Y David también procuró hacer esto. 8.000 personas en total es un personal tremendo para dedicarse solamente a dos funciones, que era cuidar el templo, es decir, eran porteros, estaban cuidando la presencia de Dios, que eso también es Sí, bonito ahorita que hablemos de eso, y sí. otros 4.000 que eran músicos profesionales, que eran los mejores. De hecho, hay uno de los salmos que más me gusta, el Salmo 103:3 dice, digo, el Salmo 33:3 dice que alabemos al Señor y que lo hagamos con toda nuestra, o sea, como nuestra capacidad instrumental. Y esto es muy chévere porque David era quien tenía a estas personas, o sea, quien las pagaba, quien las contrataba, no solamente para cuidar
el templo, sino también para ministrar delante de la presencia de Dios. Sí, así es. Y por ejemplo, esa función del cuidado también está muy relacionada a la adoración. ¿Por Sí, qué? Porque los wow, sí es porteros cierto. o la función principal de los porteros era encargarse de la seguridad, no solo física, sino también espiritual del templo, ¿cierto? Wow, qué Entonces, bonito. es muy bonito porque la presencia de Dios debe ser protegida y nosotros ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de nosotros, no como ahorita Sí, estamos viendo el Antiguo Testamento, estamos viendo la historia, pero cuando hablemos de nosotros vamos a ver cómo nosotros también debemos ser esos porteros que cuidan la presencia de Dios, pero ya lo vamos a ver. correcto. Entonces, bueno, en resumen, David, o sea, creo que cuando hablamos de David, no sé si te pasa a ti, pero al menos a mí me pasa, es cuando hablamos de David, como que mi corazón como se levanta un fuego santo por querer ser un conocedor de Dios, pero también soy profesional en música, también como ser un buen músico, ser un gran ministro, Mm. ser una persona que quiere, o sea, creo que se aviva algo en mí, no sé si en ti. Lo mismo, o sea, yo veo la vida de David y yo digo, wow, él para escribir esos salmos tuvo que haber pasado tanto tiempo con Dios, porque es que en los salmos hay profecía, hay, o sea, son cosas que solo Dios le Es pudo un revelar a conocimiento de él. Dios muy Es íntimo. un conocimiento muy profundo y de hecho yo le he dicho a Dios, Padre, yo quisiera conocerte si él que estaba en el antiguo pacto, que Sí. no te tenía dentro de sí, te conocía así, de tal forma, como yo no te puedo conocer igual. Entonces sí enciende esa llama en mí Y también. también muy bonito ver toda la música que escribió, todos los cantos que escribió en su vida. Creo que eso también a mí me exhorta, me anima como a siempre, como dice la palabra de Dios, canten un cántico nuevo delante del Señor. Sí. Creo que hay mucha música y hay muchas cosas que Dios deposita en uno que 10 canciones al año no son suficientes. Hay tanto que sale de los ruidos de Dios, o sea, como del interior de uno. Hay tanto que sale, pero este gran hombre de Dios, que es un referente para muchos, pues tuvo un problema en su vida Sexual. sexual. Y Y lo fue vemos, atacado en su vida sexual, ¿verdad? ajá, y lo vemos en 2 Samuel 11. Lo voy a narrar rápidamente, teniendo como atención algunos detalles. Dice que en la primavera, que era la época en la que los reyes salían a la campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Aquí hay un primer tema, es un David que por alguna razón No fue a la guerra. se queda en omisión, ¿no? O sea, a veces uno pierde batallas porque alguien más gana su batalla, ¿no? Pero David en este momento estaba perdiendo una batalla por omisión y creo que eso nos anima y nos incentiva a nosotros dar las batallas que tenemos que dar. Bueno, Sí. una tarde, versículo 2, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Bueno, acá hay varias cosas rápidamente. Obviamente esto no pasa de un momento para otro, ¿no? Betsabé tuvo que haber estado, o sea, como en su hábito natural de arreglarse, bañarse, ¿cierto? Y David tuvo que, o sea, para llegar a tal punto, o sea, tal vez no fue o sea, no fue como una vista de, Oh, oh, alguien se está bañando. Oh, rayos. vi, No. acabo de ver a alguien desnudo, pero Sí. esto también nos enseña algo y es, hay veces donde no tenemos que darle cabida a esa primera mirada, a esa primera cosa. De hecho, Sí, porque igual la tentación siempre va a venir. Pero, ¿qué haces con o sea, ay, es que Me acuerdo un amigo hay que me una había frase muy dicho, buena, pero un amigo me dijo esto un día y dijo, el pecado está en la segunda mirada. Es decir, uno a veces va por la calle y de pronto ve una señorita en un descote o ve una publicidad o ve algo así que tal vez
va a... Sí, una cosa es mirar y otra cosa es Sí, repasar. sí. Esa era la frase, esa era la frase. Literalmente. Pero acá David yo creo que él El repasó, él repaso, estudió toda estudió esto y sí. pues da mucho pesar porque tuvo que haber sido algo que hizo mucho como eco en su vida. Sí, porque no es una práctica, primero no es una práctica ni de un rey ni de una persona, porque ahorita vamos a ver cómo se desenvuelve esto y se nota que había algo oscuro y escondido, ¿cierto? Y dice, entonces David envió un mensaje a Joab, manda aquí a Urías elitita. Entonces Betsabé se da cuenta que está Que queda embarazada. embarazada y David manda a traer al esposo de Betsabé. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo estaba la campaña. Luego dijo, vete a tu casa y lávate los pies. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la Guardia Real. ¿Qué estaba tratando de hacer David acá? Esconder lo que había hecho. Digamos que no sé él qué debió haber hecho en ese caso, tal vez hablar, tal vez tomar la responsabilidad por sus actos, tal vez decir, oiga, me acosté con su mujer, Difícil para pero un rey de difícil Israel deshonrar aceptar, a alguien que está luchando por ti y por el reino sí. de tal forma. Y David dice, David se No, y enteró de perder como Urias. su orgullo, porque es que estás en la posición de el rey, el ungido de Dios. ¿Qué van a pensar de mí que soy el ungido de Dios? Me Sí, acosté con la mujer de uno de mis guerreros, ¿qué va a pensar la gente? Entonces, tal vez ese orgullo de no quiero que descubran el pecado, sí. hizo una bola de nieve peor, 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 peor. Entonces dice, David se enteró de que Urias no había ido a su casa, así que preguntó, ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondía Urias, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guardan en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Y yo voy a entrar, él se preguntaba, ¿y yo voy a entrar a mi casa para darme un baquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como usted vive, yo no puedo hacer tal cosa. Mm. Bueno, entonces quédate hoy aquí, mañana enviaré de regreso, respondió David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete, lo emborrachó, a pesar de eso Urías no fue a su casa. O sea, como que David está tratando de solucionarlo ya a su fuerza. Y acá Sí. nos Hasta deja ver emborrachó al algo, hombre y todo para... acá nos deja ver una cosa y es que un tema, sobre todo en el área sexual, lleva más cosas para taparlo, lleva siempre a más cosas, pero a veces solamente se salen. Acá ya estamos viendo mentira, estamos viendo maquinación, lo estamos viendo Sí. del ungido de Dios, de una Y persona que cómo hace 30 segundos estábamos hablando que nos cómo se inspiraba. aprovecha de la persona que está bajo su autoridad, o sea, porque emborrachar a alguien a mí me parece que eso es traspasar como, no Es sé, como tremendo, es tremendo. la dignidad de una persona, o sea, me parece que está muy mal hecho y hay personas que en la actualidad lo hacen, o sea, por favor, eso no se hace. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la envió a Urias. La carta decía, pongan a Urias al frente de la batalla donde lucha sea más dura. Luego déjenlos solo que lo hieran y lo maten. Por tanto, o sea, el mismo Urias llevaba la carta de su muerte. Por tanto, Mm, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urias donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentar a Joab y entró los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida Urias, el hitita. Entonces, acá pasan muchas más cosas, porque esta historia es bien larga. Luego, Joab le manda a decir murió que Urias efectivamente en batalla, murió. pero el pecado Entonces, de no hecho, quedó oculto. no, uno queda oculto Luego ahí abajito. porque igual todos conocen, o sea, todos estamos leyendo la historia porque no quedó oculto. Sí, pero igual ahí abajito llega un profeta de parte de Dios y le Ah, dice, bueno, sí, voy para allá. ok. Digamos, para resumir, cuando entonces Betsabé se enteró que su esposo había muerto, hizo duelo por él, y después del luto, David mandó a llamar a Urias, a No, a Betsabé Betsabe. al palacio y la tomó como esposa y bueno. Ujú. Y Pero miren esto, ese hijito, para cerrar, 2 Samuel 11 dice, sin embargo, lo que David había hecho desagrado al Señor. Y esto es como, o sea, imagínense la persona que realmente conoce a Dios y realmente conoce su presencia, disfruta su presencia y luego
el corazón de Dios está desagradado por esa persona, porque o actuó mal, es realmente frustrante porque luego ya en el siguiente capítulo llega el profeta Natán, Ujú. reprende a David, lo reprende de una forma muy interesante porque él hace que David, de hecho esto es muy interesante y esto es tremendamente interesante porque lo que Natán hace es que le da como una parábola donde le dice, había una persona que tenía tantas ovejas, pero llegaron unos visitantes y él mandó a matar la oveja de su vecino, que era la única que tenía, y David dice, a esa persona toca matarla, esto, y así señalando con el dedo, y señalando con el dedo, y señalando con el dedo, y Natán le dice, bueno, ese eres tú, porque tú teniendo todo lo que Dios te ha dado, eres el rey de Israel, literalmente, pues en un momento donde él podría, digamos que, acceder como rey a cualquier mujer en el reino, inclusive casarse con cualquier mujer en el reino, se casa con la mujer de alguien más. Y esto a mí siempre se sabe acerca de esto, ¿no? De que cuando uno apunta se está apuntando 3 veces a uno. ¿Sabías eso? Cuando uno apunta el dedo hacia una persona, se está apuntando 3 veces el dedo hacia uno. Entonces, nosotros no somos nadie para Juzgar a otro. juzgar a otros. Y la palabra del Señor lo dice, no somos quienes para nada, pero un poco para cerrar lo que viene David, viene más y más y más, porque luego el hijo de Betsabé muere por el pecado. El pecado a veces es tan fuerte. No es que Dios haya matado al No, niño, es que la paga del pecado, y lo dice la palabra, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo paga el pecado? Con muerte. Así paga. Paga exacto. mal. El pecado paga mal. Y Entonces, la consecuencia de eso la vemos, por ejemplo, en el Salmo 51:11, donde dice, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Ellos no tenían el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, pero el Espíritu de Dios se posaba se posaba sobre el rey, sobre el sacerdote y sobre el profeta. solo sobre esas 3 personas en todo el pueblo de Israel, solo esas 3. Y el rey lo acaba de perder Y porque él él, dice, no es que no sé si no sé si lo había perdido, pero David tenía, digamos, se sentía esa desconexión. él sentía esa desconexión y él sentía esa preocupación, porque a pesar de su caída y a pesar de su error y a pesar de su embarrada, lo más importante para David en la vida era la presencia de Dios. Y por eso David le dijo en Salmo 51, no alejes de mí tu Sí. presencia, devuélveme la alegría de tu salvación. Y fue casi que un clamor, fue un clamor de David Sí, hacia Dios, pidiéndole que por favor no alejara su presencia de él. Entonces, sí hubo una consecuencia. Sí, el pecado trajo una consecuencia. Aquí todo esto para hablar por qué los adoradores son tan atacados. así que vamos a responder a la pregunta de por qué los adoradores son tan atacados en su vida sexual. Y es que como lo hemos venido hablando, nosotros somos una cara acuñada o sea, una moneda acuñada con 2 caras. Si el enemigo logra descalificarte en una de esas caras, la moneda queda falsa, queda fallida, pierde su valor, no importa cuál sea la moneda y no importa Sí. cuál sea el precio. Si un billete de 100,000 pesos o de 100 dólares o lo que sea, hay una cara que no está impresa, pierde su valor, o hay una cara que está dañada, rota, despedazada, pierde su valor. Así de sencillo, si un adorador pierde la batalla en su vida sexual, Su vida de va a adoración es perder, afectado. va a perder su vida de oración. Y lo hemos visto ya a lo largo de los capítulos anteriores de este podcast, Sí, y es que hay una relación, y lo volvemos a repetir por si alguien solo entró a este capítulo, pero hay una relación directa entre la adoración y la sexualidad. La Biblia hace los paralelos fuertemente. Entonces, cuando una de esas caras es afectada, la otra también. Si una persona es afectada en su área de adoración, no conoce a Dios, no va a tener pleno sí. conocimiento de una sexualidad sagrada como Dios la diseñó, porque no tiene conocimiento del diseñador de esa sexualidad. Y lo mismo al revés, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces aquí podemos ver que cuando David
o la cara de la sexualidad de David fue lastimada, fue atacada, su área de adoración también, porque él tuvo una desconexión de Dios, ¿cierto? Ahora en el Nuevo Testamento vamos a ver qué es lo que pasa cuando una de esas dos caras se altera, ¿verdad? Pero también tenemos otros ejemplos. Sí, el otro que tenemos es de un juez llamado Sansón. Es un levita, es de la tribu de Leví y es una persona que desde pequeña era separada y apartada para servir a Sí, él Dios. era un nazareo. Entonces, un nazareo era una persona separada, literalmente, que no podía cortar su cabello, que tampoco debía tomar vino de uvas y, bueno, no me acuerdo el otro. Pero, por ejemplo, un ejemplo de nazareo era Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista no podía cortar su cabello, ni su barba, ni Ujú. emborracharse, ni tomar vino, ¿sí? Era como parte de... Y pues vemos qué es lo que le pasó a Sansón así rápidamente. Ahora, creo que para abordar la historia de Sansón podríamos también abordarla en un capítulo más a Sí. profundidad y también para la de David, porque es que David, o sea, después de esto viene una guerra, o sea, de esto viene guerra, o sea, La consecuencia, viene una cosecha dentro de su familia terrible porque uno de sus hijos se acuesta o literalmente viola a una de sus hijas. O sea, como que uno dice como, wow, el o sea, otro esto hijo se está, levanta contra su padre en rebelión, bueno, es, pasan muchas cosas. es muy complicado lo que cosecha David a raíz de este pecado, ¿cierto? Pero vamos a tocar muy por encima la historia de Sansón en este contexto y luego la vamos a ampliar en otro capítulo. Pero bueno, Sansón era una persona, como tú decías, apartada, que nunca se había cortado el cabello. La mayoría de la gente lo reconoce porque es la persona que no se había cortado el cabello y que tenía una fuerza descomunal. Ahora, no era, en los dibujitos animados nos enseñan como, o en la escuela bíblica nos enseñaban que era como una persona así súper fuerte, así como el Grande, Superman como de grande, eso. musculoso. Pero no, estoy muy seguro que era una persona como tú, como yo, de hecho, con este aspecto, que cuando el Espíritu Santo venía sobre él, podía hacer proezas físicas gigantescas y maravillosas, como quitar las puertas de un templo y matar a miles de filisteos Con la quijada de la un, quijada, o sea, de un burro o algo así. creo que era un burro, sí. Y, o sea, podía hacer unas cosas que eran descomunales. O sea, imagínate una persona matando a cientos de personas solamente con una quijada y todo saliéndole así, todo Kill Bill. O sea, como es tremendo lo que él hacía por el poder de Dios. Entonces, sí reconocemos en él Que él era ungido, él fue ungido que era por Dios. ungido, pero como también cómo fue no su final, pero cuál fue su problema. Él terminó yéndose detrás de una mujer que buscó una, dos, tres veces de dónde venía su Mm. fuerza y hasta que supo de dónde venía su fuerza, le cortó su cabello y acá dice en Jueces 16, 20, dice, y ya dijo Sansón, los filisteos sobre ti, y luego despertó, y como todas las anteriores veces dice, despertó del sueño, de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, porque ella ya había tratado de hacer lo mismo o sea, de ponérselo a los filisteos una y otra vez, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Es decir, después de que le cortaron su cabellera, que era un símbolo de su santificación, no es como que residiera en su cabellera el poder, pero como ese símbolo de su santificación, pues Dios se había apartado de él. Él lo toman, le sacan los ojos, lo esclavizan y él tiene un arco de redención, ¿cierto? Pero bueno, acá lo que queremos hablar es una vez más, una persona que estaba ungida por Dios para hacer proezas, para hacer maravillas, y fue atacado en su vida sexual y fue una persona que fracasó. Aún así, el arco de redención, y esto es muy bonito para todos nosotros, creo que la historia de Sansón nos da como... Y es que Dios no acaba contigo, o sea, si tú estás dispuesto, Dios puede restaurarte y el cabello empezó a crecer como es como es símbolo de su santificación y no solamente eso, sino que Dios restauró la unción
O sea, sobre él Dios se volvió a posar sobre él, el y Espíritu Santo se volvió a al posar sobre él. final él hizo una gran proeza que en su muerte él hizo más de lo que había hecho en su vida, pero bueno, eso lo podemos ver en otro capítulo. Y luego tenemos a otra persona, Tenemos a Salomón también, entonces el que hijo de es David. el hijo de David. Y él, pues, era un adorador, él construyó el templo, ¿cierto? Claro, es interesante porque David quería construir el templo, pero sus manos tenían tanta sangre porque era un hombre de guerra que Dios le dijo, no lo vas a hacer tú, pero lo va a hacer tu hijo Salomón. Entonces Salomón desde muy pequeño con una sabiduría que no se iguala a una sabiduría, un deseo, y esta sabiduría es más que como la sabiduría de cómo hacer las cosas y esto, pero es un conocimiento de Dios, un conocimiento profundo de Dios desde pequeño y él financió, pagó, o sea, el templo, o sea, se habla del templo de Salomón, o sea, se vio en vida, construyó el templo, bueno, maravilloso todo lo que hizo esta persona a la que se le atribuye la mayor cantidad de los proverbios, libros enteros que hablan de los proverbios de Salomón y de como capítulos que hablan de como temas de sabiduría en general que aplican aún para nuestros días. Y esta persona, pues con el tiempo pasa algo y también lo conocemos porque tenía muchas esposas, ¿no? Tenía muchas concubinas. Y dice Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces, las mujeres que él tenía, la cantidad de concubinas, fueron los que inclinaron su corazón hacia otros dioses. Entonces, él no solamente terminó afectado en su área sexual, sino que terminó fornicando con otros dioses, porque recuerden que la palabra Dios usa la palabra fornicar para referirse a cuando una persona aleja sus ojos de Dios hacia otros dioses. Entonces él terminó pues no sé si Sí, no, fornicando totalmente, en lo natural, totalmente. no sé si se puede decir, Ok, bueno, en lo natural. porque era un mm, rey y bueno, no sé cómo funciona. bueno, hay algo aquí, Mitch, es definitivamente Dios no nos diseñó para vivir en poligamia, ¿cierto? Lo vimos en el capítulo donde Dios, o sea, donde vimos cómo Dios hizo al hombre y la mujer, cómo es un complemento, esto. Dios no lo diseñó así, se puede entender un poco en algunos contextos donde reyes iban a tener dos o tres esposas para Preservar la línea preservar, sanguínea para preservar la exacto. descendencia. Pero aún así, no, nada de esto estaba dentro de la voluntad perfecta de Dios. Yo creo que era una voluntad permisiva de Dios. Dios nunca quería que Salomón tuviera más de 600 mujeres, porque no me acuerdo cuántas eran, pero Sí. eran muchas mujeres, Ujú. muchas suegras. Entonces, por decirlo así, en lo que él también fornicó aquí, en lo físico, a la vez, eso lo llevó a fornicar en lo Yo sí espiritual. creo que hay un La principio palabra y es es que fuerte, pero es que sí, hay un principio y es que tanto de esto, por más, entre comillas, legal que fuera para un rey, estaba desbordado, o sea, legal en qué sentido, en que pues él se casaban, él las mantenía, no es como que, no sé, o sea, hijos no reconocidos, hijos reconocidos, no, o sea, como que él mantenía todo eso, era parte de la cultura, pero tanto o sea, es que sí, ya ya es se como una pasó, exageración, es como no, ya desbordado, es como... era el punto más como extremista de esto, lo llevó a tal punto que la Biblia dice, y es que él se casaba también, acordémonos que no solamente se casaba, o sea, se casaba con, digamos, conquistaba tal tierra y para hacer un tratado de paz tomaba como esposa a tal persona y así, y por eso entendemos que tuviera muchas, pero al final del día todas estas mujeres desviaron su corazón y él empezó a adorar a otros dioses y una fornicación de alguna forma, de salirse del diseño, romper la cara de uno de los lados, lo dañó en otro y ya no tenía una percepción de que era adorar a Dios. Sí, perdió como su noción y su conciencia de Dios. Tremendo. Entonces, bueno, esos son ejemplos del Antiguo Testamento de personas que fueron adoradores, pero que al ser afectados en su área de sexualidad, también se afectó su comunión con Dios. Ahora, Reforzamos
el capítulo 1 de este podcast, que es Dos caras de la misma moneda. Si no lo has visto, ve y míralo. Realmente creemos que puede ser una gran bendición para tu vida, porque hablamos en esas dos caras, hablamos de cómo Dios nos diseñó, y al saber y al entender que una de estas caras la alineamos y como la presentamos como el deseo profundo por conocer a Dios, como la adoración, y la otra cara como un deseo profundo e íntimo por tener un par, o sea, como un esposo, un cónyuge, como todo lo que tiene que ver con el área sexual. Y como estos dos, la Biblia nos muestra que están completamente ligados, se muestran, el uno muestra al otro todo el tiempo. Con eso vemos que la forma sencilla, fácil y rápida con la que el enemigo daña ministerios es atacando una de esas caras, y es atacando la cara de la sexualidad. También porque pues una persona, amor mío, que va a la iglesia, que tiene una vida consagrada a Dios, pues muy difícilmente va a ir a un templo de Buda, de Alá, de cualquier otro dios o cualquier otra idolatría, a tener una vida idólatra. Pero es mucho más fácil que lo pueda hacer, y como tú contabas o sea, que puedan caer a través de dañar una de las caras, que es la área sexual. Y como tú contabas, los brujos, los Sí, hechiceros, satanistas. satanistas, ellos buscan intencionalmente a estos hombres y mujeres de Dios consagrados para atacarlos. Y esto no es un mito, lo hemos escuchado muchas veces, y es una advertencia para todas las personas que son líderes de alabanza, que ministran al cuerpo de Cristo. Debemos de cuidar nuestra vida sexual. Es algo puro. Y 1 Corintios 6, 18, 20 dice: huyan de la inmoralidad sexual, cosa que no hizo David. Él no huyó de esa tentación, cosa que no hizo Sansón. Sansón, tampoco huyó. O Y sea, cosa que no hizo de hecho, Salomón. él pudo haber huido una vez que es que es muy, muy chistoso, porque esta Sí, o sea, mujer Dalila filistea, le llevaba a los filisteos allá y él los, no se daba cuenta no, que Dalila le llevaba a los y filisteos lo peor es allá. que ella como que lo enredó mucho, pero bueno, eso es para Sí, otro capítulo. pero bueno. Le dice, bueno, cualquier otro pecado que comete una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca con su propio cuerpo, Contra su propio cuerpo. contra su propio cuerpo. Gracias, amor. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Esto es muy importante y quiero que ahorita lo hables más y lo desarrolles. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo, honren con su cuerpo a Dios. Ahora, acá hay dos cosas antes de que vayas y desarrolles lo siguiente. Aquí se puede hablar de dos cuerpos, como también hablamos en su momento del templo, y David, una persona que cuidaba el templo, ¿cierto? Nosotros tenemos que cuidar nuestro templo, no solamente cuidarlo de la moralidad sexual, lo tenemos de cuidar de la glotonería, o sea, lo tenemos que Sí, cuidar, lo tenemos que tener cuidado, honrado, pero no solamente en el Nuevo Testamento estamos hablando de este cuerpo, sino del cuerpo de Cristo, por una simple razón: nosotros somos la novia, y esto también lo hablamos en otro capítulo, y acá cada vez se va a conectar todo lo que decimos. Nosotros también somos la novia, y como novia, si alguien en el cuerpo de Cristo está experimentando pecado sexual, eso afecta al cuerpo, eso daña a tu círculo más cercano, a tu familia, eso daña a la iglesia local. Hay iglesias locales, y en general el cuerpo de Cristo no ha llegado a niveles de gloria que Dios quiere, porque personas en el cuerpo tienen su vida sexual comprometida. Y esa, digamos que este es el deseo de este podcast, y la razón de este podcast es esa. Nosotros, ministrando en el cuerpo de Cristo en general, sabemos que por más deseo que nosotros tengamos de ministrar el corazón de Dios, y de ver un mover de Dios, y de ver la gloria de Dios, y de ver un avivamiento, no va a pasar al nivel que debe pasar si la novia no es purificada
y es santa. Pero Mitch, ¿qué tienes que decir al respecto de eso? Sí, bueno, realmente en el Nuevo Testamento nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y como vimos en uno de los anteriores capítulos cuando hablamos de pornografía e iconodulia, los sacerdotes en el mismo templo de Dios cometían actos de idolatría hacia otros dioses. ¿Por qué en el mismo templo de Dios? ¿No se han preguntado eso? Pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo y a veces hemos como profanado ese templo donde el Espíritu Santo vive. Entonces, al hacer el paralelo entre ambas cosas, eso nos da más luz y nos muestra lo importante, lo sagrado que es no es nuestro templo, que es el templo del Espíritu Santo, que es este. Correcto. Y justo el versículo de primeras de Corintios 6:18 lo decía, y es que decía: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, Es fueron así. comprados por un precio. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces, este cuerpo no es nuestro, fue comprado por precio de sangre, fue comprado por Jesús. Este templo no es nuestro. Y una vez nosotros entendemos eso, nosotros empezamos a reverenciar mucho más el templo que es de Dios, que fue comprado por su sangre. Él derramó su sangre por este templo, ¿verdad? Ahora, si tú estás pasando por problemas en tu vida sexual, cualquiera que sea, de tu identidad, de prácticas sexuales o pornografía, lo que sea, recalco lo que tú Hincapié. dices es, ustedes no son sus propios dueños. Si tú eres cristiano, tú no eres tu propio dueño y esto es una verdad que Sí. creemos que te va a traer luz. Y si no Tú... fueras cristiano, el dueño sería Satanás. Entonces es mejor que Sí. el dueño sea nuestro Señor porque Él nos ama y nos compró con su sangre. Sí, esto de mi cuerpo es Mi cuerpo, mi mío, es mi decisión. decisión, Bueno, no es así. O Jesús sea, nos compró de la este podcast esclavitud. mayormente es dedicado para personas cristianas. Y esto es claro, ustedes no son sus propios dueños. Esto que es mi cuerpo físico, yo no soy mi propio dueño. Ujú. Si tú conoces eso, va a ser mucho más fácil que vivas en la verdad de Dios en las siguientes dos verdades. La primera es lo que dice Jesús, es niéguense en pos de mí, tomen su cruz y síganme. El problema con las personas cristianas que están en pornografía, en distintas, en fornicación, Inmoralidad adulterio o sexual. inmoralidad sexual de cualquier tipo o tienen su identidad sexual atacada, cualquiera de estas, cualquier cosa que sea, está en que no han tomado su cruz. Y es muy sencillo. O sea, es así de sencillo. ¿Por qué? Porque cuando ya decimos ustedes no son sus propios dueños. Ah, bueno. Entonces, este deseo lo llevó cautivo a la obediencia a Cristo, que esto lo dice un versículo. Entonces, este pensamiento lo llevó cautivo. Este deseo que o esta cosa que me genera hacer esto lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Este pensamiento que no se está alineando a mi identidad lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Y es así que Pablo dice, por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Mitch, hay un poco más de que tenemos en nuestro guión, pero solo voy a leer un par de cosas más y quiero que oremos, Mitch, porque este es el Penúltimo. penúltimo capítulo de esta primera temporada y quiero que oremos. 1 Corintios 6, 15, 16 dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto acá, este versículo muestra las dos caras como una. ¿Por qué? Porque estaban hablando de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero también está hablando de las implicaciones que tiene que yo como cuerpo, o sea, en mi Como cuerpo miembro del cuerpo. y en mi cuerpo me una al cuerpo de alguien más. Ujú. Entonces esto es tremendamente interesante porque
ahí se ven las dos caras de la misma moneda. Y obviamente Pablo dice, pues no, yo que soy, o sea, como cuerpo de Cristo, yo voy a respetar mi cuerpo y no voy a unirlo Y al al cuerpo de alguien cuerpo, más. a la iglesia de Cristo, no Exacto, un miembrecito va y se une con una prostituta. Lo exacto, mismo es a la idolatría. No un miembrecito del cuerpo está por allá en prácticas de brujería, exacto. porque eso deshonra el cuerpo. ¿M? Entonces, quiero que oremos. Es uno de los últimos capítulos de esta primera temporada y van a venir más temporadas, pero quiero que oremos especialmente por ti, Por nosotros por como nosotros adoradores. que estamos y que estás viendo este podcast y que puedes estar siendo atacado o también por las personas alrededor de tu círculo que sabes, sé que todos, o sea, este es un tema muy general. Sé que tenemos amigos, amados, hermanos de familia, padres, atacados, a familia, personas del cuerpo de Cristo, líderes, pastores. Hay tantas personas que quiero que oremos y acompáñanos en esta oración. Ora con nosotros, vamos a orar por tu vida. Creemos que hay una unción especial dada por Dios para romper cualquier Amén. hábito, cualquier cadena, Amén. cualquier maldición que haya. Y queremos hablarlo sobre tu vida, que este sea un punto de quiebre Amén. de lo que esté pasando. Así que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de venir delante de tu presencia. Te damos gracias por la luz y la verdad que nos has estado revelando a través de este paralelo de adoración y sexualidad. Te damos gracias, Padre, porque creemos que en tu luz vemos la luz y esto es lo que nos dice tu palabra. Creemos, Señor, que limpiamos nuestro camino con obedecer y hacer tu palabra. Amamos tu palabra. Hemos honrado tu palabra discutiéndola en este podcast capítulo tras capítulo, Señor. Y hoy queremos especialmente orar por cada una de las personas que nos está viendo, Señor. Queremos orar porque sea tu luz entrando por sus ojos, Señor, y como dice tu palabra, que el Espíritu Santo nos haga ver cuál es la voluntad a la cual tú nos has llamado, cuáles son las riquezas a las que tú nos has llamado, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento para que lo podamos ver. Yo hablo sobre la vida de cada persona que nos está viendo, ojos abiertos en el nombre de Jesús, luz entrando a su vida, que lo que ha estado en oscuridad salga a la luz en el nombre de Jesús. Y también declaramos, Señor, como una decisión, y te invito a que tú hagas esta decisión parte, que la hagas parte de tu vida. Señor, queremos tomar nuestra cruz, queremos tomar nuestra cruz y seguirte. No importa lo que cueste, no importa en qué área es, si es en mi área de identidad, si es algo que estoy viendo, si es algo que estoy haciendo, si son pensamientos. Como dice tu palabra, llevamos todos los pensamientos cautivos a tu obediencia, Señor. Y hoy decidimos tomar nuestra cruz. Que hoy sea un nuevo inicio en nuestras vidas. Que hoy sea un momento de quiebre, que lo recordemos, Señor, para siempre, y que podamos ser testigos, Señor, de cómo tú nos limpias, nos transformas, nos sanas y nos haces nuevos, Señor. Te damos gracias por la sangre de Jesús y clamamos la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. Clamamos la sangre que nos perdona, que nos restaura, que borra todos nuestros pecados y que nos hace nuevo. Y de ahora en adelante yo declaro sobre tu vida que tú eres una nueva persona, que no tienes condenación, porque la palabra de Dios dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que todas las cosas viejas han pasado y que todas son hechas nuevas. Dios nos recicla y nos encanta decir eso. Dios no va a tomar las partes de tu vida y va a ser va a hacer algo con esas partes. No, Dios va a hacer todo nuevo, va a ser tu vida sexual nueva, Amén. va a ser tus pensamientos nuevos, va a ser tus hábitos nuevos en Él el va nombre de a Jesús. restaurar tu inocencia también en el nombre de En Jesús. el nombre Y de sabemos y Jesús. declaramos que esa unción del Espíritu Santo rompe todo yugo, En el nombre de rompe todo Jesús. hábito, rompe toda cosa allí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, si has creído esto, yo también te tengo que decir todo lo que hemos confesado sobre tu vida y sobre nuestras vidas.
es algo que es sí y amén. Así es. Solamente hay una opción. La palabra de Dios es verdad y es un sí y amén. Si tú eres un cristiano, sabes que es así. Sin embargo, nosotros vivimos en un mundo que está rodeado de muchas cosas, como lo hemos dicho. Y te animamos a que sigas nutriéndote de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos 12:1-2 que renovemos nuestra mente, y eso es lo que estamos llamándote a hacer, a que renueves tu mente. Escucha este podcast una y otra vez. Te animamos a que vuelvas al capítulo 1, repásalo una vez en camino a tu trabajo, a tu casa. Escúchalo, no tengas vergüenza de escuchar esto. Repásalo, afírmate. Si eres una persona que ya has estado, o sea, que estás limpio, que esto, escúchatelo también. O sea, no debe haber vergüenza en que nosotros los cristianos hablemos de este tema. Escúchatelo, compártelo. O sea, creo que a veces yo envío, digamos, como esto de pornografía, y yo creo que tal vez una persona que se lo envío se siente como, ay, ¿será que se dio cuenta que estoy viendo pornografía? ¿O por qué me lo estará enviando? ¿Será que no? Mm. Como cristianos deberíamos compartirnos esto. Si Toda el la revelación mundo, de la palabra nos sí, cuida, nos protege, renueva nuestra mente. Nosotros estamos, o sea, tenemos que cuidarnos, tenemos sí, que ser porteros. Entonces, para sí. eso estamos renovando nuestro entendimiento. Y si el mundo comparte pornografía, si el mundo comparte podcasts que hablan de sexualidad, de libertad sexual y de este tipo de cosas, si el mundo y tus amigos te comparten series que tienen imágenes pornográficas, si el mundo habla de eso, nosotros como cristianos también podemos hablar de eso. Entonces, compártelo. Esto es una invitación para que lo compartas sin miedo, para que hablemos de esto, hablemos claro y hablemos de esto. Y bueno, Mitch, eso sería todo por nuestro penúltimo capítulo de la primera temporada.